Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en estas nuevas columnas de análisis de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. 72 horas después analizamos la fecha 11, como es ya nuestra costumbre, con cabeza fría, desmenuzando, desglosando todo lo que dejó esta nueva jornada clasificatoria en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y como es nuestro sello, y le damos un vistazo previo a la fecha que sigue, la 12ª fecha, que es la que cierra este año 2024 de las clasificatorias de esta parte del mundo. Esta fecha 11 se jugó entre el jueves 14 y el viernes 15 de noviembre de 2024. Le daremos un análisis, por supuesto, a la derrota de Colombia en territorio uruguayo en su visita a la Celeste, el empate entre venezolanos y brasileros en Maturín, la muy buena victoria paraguaya ante la campeona mundial Argentina, en la bella Asunción, la goleada ecuatoriana a esta Bolivia que se viene desinflando en el calor de Guayaquil, y un empate que dejó muy mal parados a peruanos y a chilenos en Lima. Todo el desarrollo de esta fecha 11, como siempre, bien detallado aquí en nuestro canal de YouTube y por supuesto en esta tribuna, con el análisis de lo que dejó esta nueva fecha eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026. Bien, vamos a meternos en lo que fue el desarrollo del partido. Uruguay 3, Colombia 2. Cotejo que abría el complemento de esta fecha 11 de la eliminatoria mundialista de 2026, el viernes 15 de noviembre de 2024. La selección nacional de Colombia empezó con grandes bríos, llegando por la banda derecha del cuadro uruguayo. Una Uruguay que siempre estaba apelando al contragolpe, a la salida, algunas veces con toque en la mitad del campo para poder vulnerar el bloque de seguridad del equipo nacional y llegar así al área defendida por el gran arquero colombiano Camilo Vargas. Una muy buena incursión de Richard Ríos, que de sombrerito se llevó a dos jugadores uruguayos y se la deja servida a John Jader Durán, que infortunadamente cabeceó desviado, y se pierde Colombia una buena chance de gol en el minuto 11. En el minuto 24 la escuadra charrúa ripostó con buenos cambios de orientación entre Facundo Pelistri y Maxi Araujo, que remató al área de Camilo Vargas y este respondió de muy buena manera. Ya sobre el minuto 29 una falta fue pitada a favor de Colombia y Juan Fernando Quintero, con toda su calidad y también inteligencia, supo aprovechar la mala ubicación de la barrera que puso el chino Sergio Rochet, el arquero del Inter de Porto Alegre, para marcar el 1-0, y parecería que Colombia se le iluminaba el camino a la victoria en la capital uruguaya luego de 51 años. La tricolor cafetera llevaba 6 años y 5 meses sin anotar un gol de tiro libre en un torneo oficial, luego de que en Rusia 2018 el propio Juanfer Quintero le anotara a Japón en el primer partido de la selección nacional en aquel campeonato mundial en Saransk el 19 de junio de 2018. Y por eliminatorias fueron 12 largos años y 2 meses para que por la vía del tiro libre Colombia volviera a anotar un gol de esa factura. El último fue de James Rodríguez frente a la escuadra chilena en Santiago, 11 de septiembre de 2012, cuando Colombia venció a Chile 3-1 en el monumental David Arellano. Colombia cerró el primer tiempo con una muy buena atajada, otra más, de Camilo Vargas al atajarle un tiro libre que tenía destino de gol por parte del ariete del Liverpool, Darwin Núñez. Ya para el segundo tiempo, el partido pintó totalmente diferente para el seleccionado nacional. La bicampeona mundial de fútbol se acordó de su garra, quería olvidar lo malo que fue el primer tiempo, en donde fueron esporádicos sus ataques al marco rival, y con más garra, más ímpetu que fútbol, empezó a encerrar a Colombia en su propio campo. Y esa determinación celeste tuvo su fruto en el minuto 56. Gol en propia meta de Davinson Sánchez. No se hablaron con Camilo Vargas y Uruguay empataba el partido.
El lateral de Boca Juniors, Marcelo Sarachi, dejó en evidencia el mal nivel en el que anda Daniel Muñoz y aprovechó para centrar un balón que se veía fácil para el arquero nacional, pero que el número 23 de la saga colombiana terminó invocando en su propio marco. Momento bisagra del juego, ya que de ahí en adelante el cuadro nacional se empezó a descomponer y a descuadernarse. John Hader Durán una vez más tiene una opción clara de gol que dilapida por su falta de claridad a la hora de definir, algo que en el Aston Villa no le pasa. De ahí en adelante Uruguay se tomó más confianza y en el minuto 59 los charrúas aprovechan el desorden de la saga colombiana y como Pedro por su casa llegó primero Maxi Araujo, que deja la vera del camino al cuervo Daniel Muñoz. Posteriormente apoya Matías Olivera y este se la deja a Rodrigo Aguirre, el atacante del América de México, que deja desparramados a Davinson Sánchez y a John Lucumí para poner el 2-1. Los cafeteros quedaban impávidos y los charrúas celebraban que le daban la vuelta al marcador. Luego de ese mazazo, Colombia trató con ataques estériles, muy pocas proyecciones de Lucho Díaz buscar el empate en el Estadio Centenario. En el minuto 89 nuevamente Uruguay buscó la forma de vulnerar el marco de Camilo Vargas por tercera vez y una vez más el muy buen arquero bogotano del Atlas de México responde con una tajada fantástica, evitando la tercera celebración uruguaya. James Rodríguez, que había entrado minutos antes, no le dio mayor peso al ataque nacional y al contrario Colombia se siguió desdibujando en el juego. Como otra sustitución que no sirvió para absolutamente nada fue la de Jerry Mina, quien fue variante para Juan Camilo Portilla, que estaba haciendo un gran partido y que con todo y el mal juego de Colombia en el segundo tiempo le estaba dando salida a la selección nacional. En el minuto 95, Colombia, con más amor propio que fútbol, tras una serie de rebotes en el área uruguaya, lograba empatar el partido luego de que Davinson Sánchez se la deja al recién ingresado Carlos El Cachito Gómez, el extremo del Stade de Reims de la Ligue 1 francesa, colocando el 2-2 en el marcador. Y fue más lo que el equipo nacional se demoró celebrando que Uruguay marcando el 3-2 final. Rápida salida del cuadro uruguayo y Manolo Ugarte aprovecha una vez más la pasividad de la defensa colombiana y anota el tercer gol uruguayo, el de la victoria luego de 5 juegos para los charrúas, que vuelven a meterse en el top 2 de esta eliminatoria mundialista de Sudamérica al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Sin duda alguna que Uruguay celebró esta victoria de manera resonante luego de que en la Copa América Colombia la dejara a la vera del camino en las semifinales de aquel torneo que se realizó a mediados de este año en los Estados Unidos. Primer tiempo de excepción por lo bien que estaba jugando la selección nacional, con buen toque, buena dinámica, y de decepción en el segundo por la falta de temperamento, falta de jerarquía para poder o aguantar el marcador o por qué no ir por un marcador más abultado y acabar con una tara de 51 años sin vencer a la escuadra charrúa en su estadio, el Centenario de Montevideo. Caso contrario de Uruguay, que apeló a su mística, a su garra, y lo que siempre hablo con amigos y gente que le gusta el fútbol, de que cuando el fútbol no está, sacan a relucir las charreteras, las estrellas bordadas por encima de su escudo, y eso hizo la bicampeona mundial de fútbol ante la selección cafetera. Profesor Lorenzo, el que manda es usted, no James Rodríguez. El 10 por más determinante, crack y figura que sea en la selección nacional no está por encima ni de usted, que es la cabeza de grupo, ni por el cuerpo médico, que sabe en qué estado físico está. Y en Montevideo no estaba James Rodríguez para jugar. Y aquí no se trata de regionalismo ni una cosa por el estilo. Qué pena decirlo, pero Lucho Díaz hace 11 partidos con la selección colombiana, no hace un buen performance. Desde la vez que se le ganó a Brasil en noviembre del año pasado 2-1, Lucho Díaz no ha vuelto a aparecer con la selección Colombia. En los 6 partidos de Copa América absolutamente desaparecido, y en el regreso de las eliminatorias, salvo los goles a Perú y a Chile, no ha sido determinante para absolutamente nada, y pareciera que toca regalarle un balón para él solo y que tiene el puesto escriturado per secula seculorum en el seleccionado que dirige Néstor Lorenzo. A ver, profe Lorenzo, ya es hora de ir sentándolo, de verdad. Ya es hora de ir sentando a Lucho Díaz en el equipo nacional y mirar alternativas. Daniel Muñoz, sí, muy buen lateral y todo, pero mucha risita y mucho agrande. Y hermano,
a ver si se pone pilas, si se pone trucha, porque con el nivel mostrado en Montevideo van a ser más las decepciones que las excepciones. Número 21. Richita Ríos también. Hermano, mucha elegancia, mucho frac, nadie le discute sus condiciones, pero toca que un día de esto, hermano, se ponga el overall y se ponga las botas y ayuda en marca, mi hermano. Consejo gratis, solta el balón de vez en cuando, pana. Y por último, cuéntenos, profesor Lorenzo, ¿quién va a manejar la selección? ¿Usted o su empresario Luquitas Jaramillo? ¿Vamos a volver a los mismos vicios de antes? De no traer a Kevin Mier porque su amigo Lucas no deja, porque llega su amigo Espina primero y porque no es de su cuerda el buen arquero de Cruz Azul. Como dicen en Argentina, dejémonos de embromar, profesor Lorenzo. Luego de esta catarsis, continuamos con el desarrollo de esta fecha 11 de la eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026 y nos vamos al Monumental de Maturín, jueves 14 de noviembre de 2024, en donde se dio el puntapié inicial de esta jornada con el juegazo, sí, juegazo, entre Venezuela y Brasil. Un partido sumamente intenso, sumamente bien disputado, en el que estos dos seleccionados, el elenco vinotinto que era el local y recibía a la pentacampeona mundial Brasil, se prodigaron por brindar un buen espectáculo en el césped del nuevo fortín de los venezolanos. Juego intenso en las dos áreas, en donde los arqueros Rafa Romo del seleccionado llanero y Ederson por el scratch tuvieron bastante trabajo y fueron protagonistas de varias acciones que emocionaron a la tribuna. Pero sobre el minuto 43, Rafinha, el gran jugador del Barcelona, abrió la cuenta con una especialidad de la Casa Verde Amarela, el tiro libre. Y tal vez podemos decir que Rafa Romo estaba comprometido, pero la brillantez de una de las grandes figuras del club blaugrana ponía el 1-0 y se silenciaba el Monumental de Maturín. Durante el medio tiempo, Fernando El Bocha Batista, el técnico de la escuadra patriota, buscó darle la vuelta e ingresó Telasco Segovia por John Murillo, y al minuto de haber reiniciado el juego se marcó un muy bonito gol a pase de Jefferson Savarino, venciendo así la resistencia de Ederson, y el partido se ponía 1-1. Fiesta vinotinto desde el nororiente venezolano. El partido no bajó en intensidad. Tanto venezolanos como brasileros se fueron a por todo, como dicen en España, en pos de la victoria. Estuvo muy cerca Venezuela, que sacó figura a Ederson del minuto 1 al 90. Brasil también respondía con embates. En el minuto 60 tuvo la oportunidad de quedarse con el juego, pero una muy mala ejecución de Vinicius Junior, el hombre del Real Madrid, puso de figura a Rafa Romo al atajarle ese penal y le daba más chances a Venezuela de quedarse con el juego. Sin duda que el conocido Vini todavía le cuesta mucho ser figura y conductor de la verde amarela. Sobre el final del juego hubo tensiones entre ambos bancos, tanto así que Alexander González, por doble falta sobre Vinicius, y Gabriel Martinelli vio la roja. Este partido estuvo tan interesante que hasta los aspersores del Estadio Monumental de Maturín no se quisieron perder ni siquiera el final del juego. Un 1-1 bien emotivo que dejó un agradable sabor de boca futbolístico, y por primera vez en la historia de las eliminatorias, la escuadra venezolana no perdió ninguno de los dos lances con la pentacampeona del mundo, que sigue en el top 4 de la eliminatoria, mientras que Venezuela volvió a meterse a zona de repechaje. Ya repasaremos a profundidad la tabla de posiciones y, por supuesto, la próxima fecha. El jueves eliminatorio 14 de noviembre continuaba con otro gran partido. En Defensores del Chaco, Paraguay recibía a la actual campeona del mundo, la selección argentina, en un lance sumamente atrapante, y así lo fue. Los primeros 10 minutos de este juego fueron totalmente en el medio del campo, pero Argentina supo sacar ventaja con Enzo Fernández, que le sirvió un pase al toro Lautaro Martínez del Internazionale de Milán para poner el 1-0, venciendo de esta manera el marco de Roberto Junior, el Gatito Fernández. La albiceleste de Lionel Scaloni se iba en ventaja, pero hizo despertar a la garra guaraní. ¿De qué forma? Minuto 20 del primer tiempo y Gustavo Velázquez, el lateral del Newell's Old Boys de Rosario, se la deja servida a través de su majestad paraguaya, la pelota aérea, y con una chilena fenomenal
Antonio Sanabria, el hombre del Torino de Italia, ponía el 1-1 y a consideración de muchos y creo de los que nos escuchan, este es el mejor gol en estos 2 años que llevamos de la eliminatoria sudamericana rumbo a Norteamérica 2026. ¡Qué fabulosa anotación para ver y disfrutar una y mil veces más! Chapó para el 9 de la escuadra guaraní. El onceno del pastor de Rafaela, Gustavo Alfaro, volvía a meterse en el juego y ponía en serios aprietos al equipo de Lionel Scaloni, que encabezados por su capitán Lionel Messi, no encontraban las vías del gol ni la forma para volver a vencer el marco paraguayo en el primer tiempo. 2 minutos de reiniciado el juego en la etapa final. Omar Alderete, el defensor del Getafe de España, aprovecha un centro milimétrico de Diego Gómez, el compañero de Messi en el Inter de Miami, para poner con un cabezazo fenomenal el 2-1. Alegría en toda la República Paraguaya. El marco de Hugo Martínez volvía a ser vulnerado y Paraguay se estaba llevando 3 puntos de oro frente a la tricampeona mundial de fútbol. Argentina quiso buscar el empate con contragolpes profundos, apelando al toque y a la calidad de su capitán Lionel Messi, pero Paraguay supo desconectarle todos los circuitos en ofensiva a la vigente monarca orbital del balompié. La albirroja también le respondía al albiceleste con buenos contragolpes que pusieron una vez más en riesgo el marco de Emiliano Martínez. También hubo juego fuerte entre ambas escuadras, pero al final no se determinó ni expulsados ni un gran número de amarillas. Sin duda que el árbitro brasilero Anderson Daronco supo darle manejo a este difícil cotejo. Pitazo final en Defensores del Chaco, triunfazo paraguayo. Batacazo, si se quiere decir de esa forma. La tercera victoria en el ciclo Alfaro en 5 partidos dirigidos. Un invicto en igual número de fechas. Y vence con categoría y autoridad a las 2 grandes potencias de la zona, Brasil y Argentina, en un feudo que se ha vuelto otra vez inexpugnable como el estadio Defensores del Chaco, la mítica casa del fútbol guaraní. Los paraguayos se mantienen en zona de clasificación y Argentina, con todo y su liderazgo, llegó a su tercera derrota en este ciclo clasificatorio rumbo a Norteamérica 2026. La noche del jueves 14 de noviembre en la eliminatoria mundialista se cerró con la muy buena victoria de Ecuador sobre Bolivia, 4-0. Ecuador no solamente aprovechó este partido para vencer por goliza al equipo del Esmeralda Altiplano, sino que también mostró las armas que podrá llevar a la ciudad de Barranquilla cuando enfrente a Colombia en la fecha 12. Y me refiero a sus 2 líneas de 5 que está implantando Sebastián Becasese en esta nueva versión del seleccionado tricolor andino. Y para el técnico argentino y sus dirigidos era la oportunidad expedita para mostrar nuevas formas, nuevos estilos, y también que el seleccionado dirigido por Oscar Villegas, la selección boliviana, no traía a toda su nómina titular porque los dejaba para el próximo juego de la escuadra boliviana ante Paraguay en el Alto, en la fecha 12 de esta clasificatoria sudamericana rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol de 2026. Pues bien, volvieron a brillar figuras determinantes para el seleccionado tricolor andino, como el caso de Ener Valencia y Gonzalo Plata. El ariete del Internacional de Porto Alegre de la Liga Brasilera marcó por la vía del penal en el minuto 26 el 1-0 parcial, llegando hacia 43 goles con la escuadra ecuatoriana y consolidándose como el máximo goleador histórico de la tricolor andina. 2 minutos después, Valencia se la deja a Plata y este define con gran categoría luego de una incursión por banda derecha y ponía el 2-0 en el tanteador. Nuevamente la dupla Valencia-Plata se junta y fulminan el arco de Billy Vizcarra para poner el 3-0 en el marcador. Era el segundo gol de Gonzalo Plata en el juego. Posteriormente, en el minuto 61, Alan Minda con un muy buen remate con pierna derecha, llegando por banda izquierda de la defensa boliviana, nuevamente fulminan a Vizcarra y es el 4-0 final para esta muy buena victoria ecuatoriana que se va con aire en la camiseta a su visita frente a Colombia en la fecha eliminatoria que se avecina. Ecuador se mantiene en zona de clasificación directa, mientras que Bolivia
luego de sus 2 derrotas categóricas propinadas por Argentina en la fecha 10 6-0 y esta frente a Ecuador 4-0 visitándola en Guayaquil, se sale de la zona de repechaje al Campeonato Mundial de Fútbol de 2026. Cerramos este análisis de los partidos de esta fecha 11 de la eliminatoria de CONMEBOL rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026 con el flojísimo y soso empate entre peruanos y chilenos. La novedad de este partido sin duda alguna fue el regreso después de muchos partidos del Rey Arturo Vidal. Luego de sus grandes diferencias con el actual entrenador de la Roja Austral, Ricardo Alberto Gareca, el Tigre, al que muchos catalogan tanto en Chile como en el resto de Sudamérica como de blando, como de que flaqueó, que se dio para evitar más peleas y más confrontaciones con este referente del fútbol chileno. En otros lados le dicen que fue inteligente para limar asperezas, que lo llevó para exponerlo y decir que no tiene nivel ya de selección nacional. En fin, allá don Ricardo Alberto Gareca Nardi sabrá cómo arreglar el problema entre él y Arturo Vidal. Bien, metiéndonos a lo que pasó en el Estadio Nacional de Lima la noche del viernes 15 de noviembre, a 2 escuadras que pueden tener mucho ímpetu, muchas ganas, mucha voluntad, pero cero fútbol, por favor. Perú buscaba, con el regreso también de Pablo Guerrero luego de la Copa América realizada en Estados Unidos en este 2024, volver a darle peso ofensivo a la escuadra incaica, algo que Fossati visualizó pero no se le dio por ningún lado. Chile, apelando a lo poco que le pudo brindar Arturo Vidal en este juego y a la inquebrantable fe del carbonero que tiene Majin Buu Eduardo Vargas, no pudo hacerle daño a Perú por ninguno de los sectores del campo. Sin duda que fue un lánguido partido de 90 minutos, bastante insufribles por cierto, un lánguido 0-0 que perjudica más a estas dos escuadras en este duelo del Pacífico, y esta paridad sin duda que los aleja más de la posibilidad de estar presentes en el máximo circuito del fútbol mundial, como lo es un campeonato mundial de fútbol, en este caso el de Norteamérica 2026. Ambos seleccionados siguen en la parte baja de la tabla de posiciones de esta eliminatoria mundialista y por ningún lado se ve la luz al final de este oscuro túnel que atraviesan tanto peruanos como chilenos. Esta es la tabla de posiciones de esta eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026, disputadas 11 jornadas. Argentina sigue a la vanguardia de esta clasificatoria, primera con 22 unidades, segundo lugar para Uruguay con 19 puntos, misma cantidad para la tercera que es la selección de Colombia. Cuarto lugar para Brasil con 17 unidades. Quinto lugar con 16 puntos el seleccionado de Ecuador. Sexto lugar y cerrando el lote de clasificados de manera directa al Campeonato Mundial de Fútbol de 2026, la luchadora y siempre valiente selección de Paraguay con 16 puntos. En zona de repechaje, en el séptimo lugar, vuelve a estar Venezuela con 12 puntos. A pesar de las 2 goleadas recibidas en las últimas 2 fechas, se mantiene con esperanzas de ir por la vía del repechaje o por qué no por vía directa a la selección de Bolivia, que está en el octavo lugar con 12 unidades. Y cerrando esta tabla de posiciones de esta clasificatoria sudamericana con chances demasiado mínimas y con un camino supremamente tortuoso y difícil, novena Perú con 7 puntos y décima Chile con 6 puntos. Y esta es la fecha 12 de la eliminatoria de la CONMEBOL a Norteamérica 2026 que se jugará entera el martes 19 de noviembre de 2024. El cotejo que le dará apertura a esta 12ª jornada será Bolivia recibiendo a Paraguay en el Estadio Municipal del Alto a partir de las 15 horas. A las 18 horas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia se medirá frente a Ecuador. En Buenos Aires, a las 19 horas, el campeón mundial Argentina recibe a Perú en el Estadio Alberto J. Armando, la famosa bombonera de Boca Juniors.
También a las 19 horas en Santiago, la capital chilena, en el estadio Julio Martínez Prádanos, el reconocido Estadio Nacional de Chile, el onceno de la estrella solitaria que dirige Ricardo Gareca espera la visita de Venezuela. A las 19:45 horas en el estadio Arena Fontenova de la ciudad de Salvador, esta jornada número 12 de la clasificatoria sudamericana se cierra con un verdadero partidazo clásico mundial, Brasil frente a Uruguay. De esta manera cerramos esta nueva entrega, este nuevo análisis, hablando del proceso clasificatorio de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol rumbo al evento que trasciende el deporte, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026. Aquí les diremos lo que en otros lados no pueden escuchar o no desean decirles, siempre con la verdad como compromiso de esta tribuna, de este canal de YouTube. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar este contenido. Como siempre, en este canal estaremos pendientes del desarrollo, de lo que pase en esta apasionante eliminatoria suramericana que el mundo futbolístico siempre quiere ver. Y así será en esta fecha 12 que viene. Muchas gracias por escucharnos, siempre deseándoles lo mejor y recuerden que aquí seguimos conectados.